¿En qué momento te diste cuenta de lo que había pasado? Dijiste, caí, ya me los quitó, mis hijos nunca van a regresar. Había un notario, estaban atrás sus escoltas, él estaba a mi derecha, yo lo traté de leer y nada más me hizo así, sin leer. Fírmale. La violencia vicaria es... Le hablaba a mi hijo, le hablaba a mi hija y no le contestaba, o sea, no me contestaban. Ese es el primer paso, lo que no hay que hacer cuando estás separándote de un narcisista. Y llega un momento en que tú ya no tienes una voluntad, tú ya estás quebrantada, estás fragmentada. ¿Ellos supieron cuál era la causa del divorcio? Ellos veían cómo el papá se alcoholizaba. Ellos lo vivieron, ellos vivieron episodios de violencia. El objetivo de un narcisista es hacerte daño. Así es. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué es lo que hice para que ya no quieran estar conmigo? Ese es un adelanto de lo que vamos a ver y aprender hoy en el podcast. Y yo creo que pues todas las mujeres, toda la gente que se ha separado ha vivido grandes dolores y grandes miedos. Hay cuánta gente que se quiere separar y no lo hace porque tiene miedo a quedarse sin dinero, miedo a quedarse sin casa, miedo a quedarse sin alguna protección. Pero tal vez el miedo, el dolor más grande es separarte y perder lo más sagrado que tienes, que son tus hijos. Hoy tenemos mucho que aprender y tenemos a Loretta Valle de regreso en el podcast. Desde nuestros estudios en nuestra comunidad de almamatters.com hemos invitado, como siempre, a nuestras y nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos listos para empezar, ¿verdad? Así que, ¡comenzamos! Episodio 374. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenida, mi querida Loretta Valle. Vamos a hablar de algo que te agradezco, como siempre, que seas vulnerable, que te abras, que nos cuentes lo que has vivido, porque pues, hay millones de mujeres que están en este momento viviendo lo mismo. Antes del programa me decías que esto de lo que vamos a platicar es lo más difícil de todo lo que puedes hablar en tu vida, lo que hablas en tus conferencias, libros, lo que nos platicaste aquí en los episodios anteriores del podcast. Este es el tema más difícil de todos. Así, por todo, el muchísimo más difícil. Me cuesta trabajo, de hecho, la verdad. Por eso te decía que ando un poco nerviosa. Sí, me dijiste, ando un poco nerviosa. Pero a ver, vamos a ir pasito a paso. Esto sucedió hace 20 años ya. Sí, me divorcié hace 20. Te divorciaste hace 20. ¿Y cuánto tiempo llevas sin ver a tus hijos? 14 años, 7 meses. Ok, entonces, cuando te divorciaste, todavía lo seguiste viendo. Sí. Y obviamente tú no esperabas que el precio de este divorcio o que la venganza o la revancha de este hombre narcisista, el que nos contaste en otros episodios, fuese ser quitarte a tus hijos. En mi vida me lo imaginé. Créeme que si lo hubiera sabido en ese momento, híjole, no sé si me hubiera divorciado. Claro, que es la razón por la que muchas mujeres no se divorcian. Así es. Porque les da miedo, pero tú no lo viste venir. No, jamás me lo imaginé. Sí. Aquí la Asociación, por ejemplo, Americana de Psicología dice que la pérdida de un hijo físicamente o emocionalmente no siempre es el fallecimiento, sino que desaparezcan de tu vida. Está considerada como uno de los duelos más complejos y prolongados que un ser humano puede tener, especialmente una mujer. Dice, la tristeza puede durar años o décadas si no se trabaja activamente en la resiliencia y en la reconstrucción del propósito de vida. Eso dice la Asociación Americana de Psicología. Y eso es justo lo que tú has vivido. Así es. Y sí es el duelo más difícil, más complejo de elaborar. Entonces, tú no lo viste venir. No. Cuando te divorcias, ¿tú sentías que tus hijos estaban de tu lado? Al 100%. Al 1000%. O sea, mis hijos yo los sentía que eran míos, o sea, que eran parte de mí, porque además de todo, yo era la que estaba con ellos todo el tiempo, mientras que no estuvieran fuera de México, pero era la que estaba yo con ellos. En las mañanas me encantaba, me despertaba yo, iba a la recámara de mi hijo como mamá gorila, llegaba y le hacía así, le brincoteaba, por ejemplo, en la cama para poderlo despertar de buenas. Llegaba con mi hija y a lo mejor llegaba la mamá gatito y la lamía y miau, miau, miau. O sea, no sé, tenía yo una relación y una conexión con ellos increíble. Toda la vida fui la vocal de la escuela, la secretaria, el otro. O sea, a pesar de que hombre y mujer, bueno, pues me partía, llevaba yo a mi hijo al taekwondo, a mi hija al ballet. O sea,
realmente tenía una relación maravillosa. Yo era como Susanita, ¿no? ¿Qué quieres ser, mamá? Sí. Y para mí el poder ser mamá era maravilloso, me encantaba. Eran míos. Sí, y eras cercana a ellos. Sí. Ellos sabían que lo que había hecho el papá, sabían, digo, en el episodio hace 2 años, el original, nos contaste cómo fuiste hasta vivir a la cárcel con este marido narcisista, cómo te hizo dudar de ti, te fue separando de tus amigas, de tu familia. ¿Ellos supieron cuál era la causa del divorcio? Sí, no. O sea, tampoco es que se los dije explícitamente, pero ellos lo vivían. Ajá. A ver, el papá de mis hijos tiene un problema, entre muchos, uno de alcoholismo. Ellos veían cómo el papá se alcoholizaba. Ellos lo vivieron. Ellos vivieron episodios de violencia. Ellos vieron cómo el papá me engañó. Por ejemplo, nos separamos durante casi 1 año porque él me estaba haciendo infiel. O sea, no se los tenía que contar. Ellos lo vivieron. Tú no lo veías venir. No. Digo, es muy fácil ver hacia atrás y decir, ay, podría haber hecho esto mejor. Pero en ese momento, ¿hubo algo que tú crees que le abrió la puerta a que él se metiera más en la mente de ellos para quitártelos? Yo cometí un error garrafal. Le dije, me podrás quitar todo, me podrás hacer lo que quieras, pero las únicas 2 cosas en la vida que me importan, no me las vas a poder quitar. Una es mi persona y la otra son mis hijos. Y él me volteó a ver y me dijo, no, ya verás cómo sí. O sea, tú sientes que ahí como que lo desafiaste. Sí. Porque su objetivo ni siquiera es tener a sus hijos, a tus hijos, ¿no? El objetivo de un narcisista, como lo has platicado muchas veces aquí en podcast y en programa de radio, es hacerte daño. Así es. Es controlarte, es hacerte daño. Entonces, o sea, si tú pudieras regresar al tiempo, no hubieras dicho esas palabras. No, bueno, jamás se lo diría. A ver, yo no conocía en ese entonces, Marco, el concepto de violencia vicaria, ni siquiera existía, todavía no estaba ni acuñado. Si yo pudiera regresar el tiempo, le hubiera dicho sí está bien y me hubiera sometido, no realmente, pero le hubiera hecho creer que me estaba sometiendo para que me dejara en paz. Y entonces así no hubiera puesto a mis hijos como instrumento, no los hubiera utilizado como una arma para poderme seguir controlando y seguir devastando. A ver, para entender bien el concepto, porque es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Que se está acuñando poco a poco en diferentes países. La violencia vicaria es violencia de género, es violencia de un hombre violento hacia una mujer cuando ésta anuncia su salida de la relación y siente que ya no la va a poder controlar, ¿no? Este término se acuñó en el 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro y ella lo que dice es que como el depredador social, como el violentador, ya no va a poder violentar a la mujer dentro de la relación o del matrimonio, entonces utiliza lo que más ama a la mujer, que son sus hijos. Pueden ser sus hijos, personas queridas, la mamá, el papá o las mascotas, pero principalmente a los hijos para poderla seguir destruyendo y violentando. O sea, es violencia a través de lo que más amas. Así es, por eso es vicaria. Vicaria. ¿No? Y ahí como tú sin saber y sin esa educación, pues no sabías. Tenía idea. Tú dijiste, ya la hice, ya me voy a divorciar, ya me voy. Tú te sentiste muy fuerte y lo desafiaste. Así es, infortunadamente. Entonces ese es el primer paso, lo que no hay que hacer cuando estás separándote de un narcisista. Nunca en la vida. Jamás tienes que desafiarlo, ¿no? Jamás le tienes que decir cuánto te importa algo, lo que sea. Porque incluso, por ejemplo, si tú le dices, te puedes llevar lo que quieras menos la pintura de mi abuelito, bueno, pues entonces quiere la pintura de tu abuelito, ¿no? Claro. Aunque esa pintura no valga absolutamente nada. En este caso, obviamente, son los hijos. Entonces, hay que hacerle creer que ya te destrozó. Sí. Entre más te vea tirada al piso, tirada al suelo, sin recursos, sin ilusiones, etcétera, entonces menos le vas a interesar. Porque ya no le sirves, ya no le das emocionalidad, ¿no? Entonces ese sería el consejo para empezar. Si pudieras regresar el tiempo, le dirías, ya me lo quitaste todo, ya no tengo vida, no sé qué va a hacer de mí. Sí, no le hubiera dicho nunca eso. Ya. Entonces, al decirle tú eso, sientes que él se activó un plan de, ahora verás. Ya verás cómo sí, ¿no? Ahora, ¿cómo lo fue tramando? ¿Cómo fue tejiendo esto? Porque en un divorcio así, alcohólico, violento, ¿tú en algún momento perdiste la custodia de tus hijos legalmente? No, siempre la luché.
Hasta que mis 2 hijos tuvieron la mayoría de edad, estuve en juzgados luchando y por eso me quedé prácticamente sin nada, ¿no? Por pagar abogados y demás. Pero nunca te la dieron, Nunca. ni a él ni a ti. La teníamos compartida. Ajá. Pero él estratégicamente mandó a mi hijo a estudiar a Inglaterra y a mi hija me la dejó en ese momento. Ajá. Después a mi hijo lo mandó a estudiar a Nueva York y a mi hija a Inglaterra. Entonces puso tierra de por medio. Pero los convenció de irse para allá. Ahora, no es tan complicado convencer a una persona joven, adolescente, de oye, te voy a pagar un viaje a estudiar a Europa o Estados Unidos. Pues Claro. a quién no le gusta la idea. Estaban fascinados de irse a estudiar, por Obvio. supuesto, ¿no? Entonces esa fue su estrategia. Sí. Te los quito, aunque no estén conmigo, pero te los quito y luego ya me las arreglo para que no regresen. Aparte, acordémonos de algo. En ese momento no existía WhatsApp. Yo ni siquiera tenía Facebook. O sea, Ajá. hice un Facebook después, pero yo no había redes sociales. O sea, esto de la comunicación tan fácil no se podía. Y las cuentas de teléfono para poder hablar con ellos, imagínate nada más lo que eran, ¿no? Claro. No podía yo tomar un avión e irme a un continente y después al otro. O sea, era muy complejo. Si el que tenía el dinero era él. Él. Ahora, cuando él los manda a estudiar a otros lugares, ¿lo sospechaste? ¿O aún ahí dijiste, ay, qué bueno por ellos que se vayan? ¿O sospechaste que te lo estaba tratando de quitar? Yo no lo O sospeché. sea, nunca lo viste venir. No lo veía venir. O sea, él lo hizo de una forma tan Ujú. estratégica y obviamente en ese momento a mí había ciertas cosas que sí ya me preocupaban. Un ejemplo es que le dio a mi hija, que o sea, estaba súper chiquita, Ajá. tenía a lo mejor 12 años y ya tenía mi hija, ¿te acuerdas de las Blackberries? ¿No? Sí, O sea, sí. que Antes una de niña, los iPhones. sí, antes de esas cosas. Y se le perdió estudiando en Inglaterra su Blackberry. Y le dije, bueno, pues ahora ni modo, mijita, para que tengas más cuidado y todo. No, bueno, a los 3 segundos ya tenía otro BlackBerry. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas de Se los darles fue tanto. ganando. Exacto. Sí. Ahora, ¿tus hijos qué edad tenían cuando los manda a estudiar? A otra parte. Mi hija tenía 12 años. Ah, chiquita. Estaba súper chiquita. Cuando mi hija se fue a estudiar, estaba muy chiquita. ¿Y Se él? llevan casi 4 años. Entonces, 12 y 16. Mi más hijo o se menos. fue a estudiar a los 10 años fuera. Estuvo estudiando 2 años en Inglaterra, luego lo manda a Nueva York, manda a mi hija a los 12 años a Inglaterra. ¿No estaba raro? Estaban muy chiquitos. ¿Sabes qué? Que a mí no se me hizo raro, la verdad, Ajá. porque era como que una manera, él lo que me decía, era una manera de que mis hijos pudieran tener como mejores oportunidades, que pudieran hablar bien inglés, Claro. que pudieran conocer otras culturas. O sea, a mí me la vendió súper bien. Claro, es que es bien fácil ver hacia atrás y decir, ay, ¿cómo no lo viste venir? Pero es que en ese momento te parecía normal. Y tú también venías de un estado psicológico saliendo del abuso de años con él, te estabas separando. Entonces me imagino que dijiste, ya salí y ya se acabó esta historia de terror. Así es. O sea, no lo viste venir. Una vez más, no lo viste venir. Como miles de mujeres que no la vemos venir, ¿no? Claro. Luego te dicen, pero ¿cómo es posible que no te dabas cuenta? Pues no me daba cuenta, porque tienen una forma de manipularte y de engañarte maravillosa, magistral. Claro. Entonces no te das cuenta. No, y siempre en retrospectiva es bien fácil. Es como estás viendo una película, pero cuando estás en medio de el problema y de la emoción, pues no lo ves. Así es. Cosas que típico todos decimos, ¿en qué estaba yo pensando? Cuando la emoción está arriba y estás saliendo de un infierno, pues estabas pensando en sobrevivir. Sí. Literalmente. Ahora, él te hizo firmar un documento. Así es. ¿Qué documento fue? ¿Qué decía el documento? ¿Cómo hizo que lo firmaras? Cuéntanos. Mira, después de años de estar peleando la pensión alimenticia porque nos divorciamos, Ajá. pero él nunca cumplió ese documento, el convenio nunca lo cumplió. Entonces yo contrataba un abogado, otro abogado, todos se vendían, esto, lo otro, hasta que yo ya estaba cansada. ¿Se vendían? Se vendían los abogados porque retrasaban las carpetas, no llegaban. ¿Tus abogados? Sí, mis abogados se sea, vendían. les daba dinero a tus abogados Sí, y los compraba. Sí. Recorrí 9 abogados, Marco, 9. Wow. Hasta que yo ya estaba cansada. Y entonces, como mis hijos te digo que estaban en diferentes continentes, lo que a mí me dijo fue, a ver, ya, desístete de este convenio, vamos a firmar un nuevo convenio y si accedes a esto, yo te voy a facilitar todo lo que tú necesites económicamente para poder hablar con tus hijos y para poder ver a tus hijos. Será como renegociar el divorcio. Sí. ¿Y yo qué le decía dije el que sí. documento? No me dejó leerlo. Yo llegué al despacho de sus abogados, un despacho en donde había una mesa así larguísima, como del rey Arturo, con
como para, no sé, 14 personas, 20 personas, no sé cuántos. Ajá. Y a mí me sentaron en medio, estaba llena la mesa, no sé de qué personas, de qué hombres. Tú llegaste sola. Yo llegué sola porque Sin la abogado. condición era no puedes venir con nadie, absolutamente con nadie, ¿no? No puedes tener abogado, no puedes nada. Yo llegué ahí a firmar ese documento, no me permitieron firmar el documento, había un notario, estaban atrás sus escoltas, él estaba a mi derecha, yo lo traté de leer y nada más me hizo así, sin leer. Fírmale. Le firmé y todavía volteé a ver a todos los abogados que estaban ahí. Bueno, yo no sé si eran señores disfrazados de abogados, pero había muchísimos. Y a mí me decían que todos eran abogados. Volteé y les dije, espero no haberle vendido mi alma al diablo. ¿Y no te entraron un instinto de no me levanto, yo no voy a firmar esto? No. Yo la verdad, ahí lo que tenía era miedo. Tenías miedo. Tenía miedo y además lo único que yo quería era ver a mis hijos. Yo no podía ver a mis hijos. Y él te había prometido que si firmabas ese papel Así es. sin leerlo, te Así iba a es. regresar a tus hijos. Exacto. Y cuando yo dije eso de que espero no haberle firmado mi alma al diablo, Ajá. me dio un beso en la frente y me dijo algo peor. ¿Qué te dijo? Me dijo así, me dijo, no, o sea, algo peor. Algo peor. Algo peor. Y yo, pues, como que me puse fría y dije, bueno, pues ya lo firmé, ¿ya qué hago? ¿Te dieron una copia del documento? No, no me dieron absolutamente nada, ni copia, nada. Después ya me enteré qué es lo que había firmado, porque ¿Qué firmaste? un tío mío que es abogado me ayudó a enterarme qué es lo que había firmado. Le había firmado que renunciaba yo absolutamente a todo y en ese momento él me tenía que dar aproximadamente 350,000 pesos. Imagínate hace cuánto tiempo, de pensión alimenticia. En lugar de eso me tenía que dar 12,000 pesos. Entonces casi no me tenía que dar nada, ¿no? Le condoné todo lo que, pues todo lo que me tenía que dar económico. Y te voy a decir algo, Marco. En ese momento no me importó. A mí lo que me daba muchísimo miedo es si le había firmado algo de mis hijos. Afortunadamente no tenía nada que ver con mis hijos. O sea, yo no le estaba cediendo la guardia y custodia, nada. Legalmente no había forma de meterle reversa a esto. Cuando hay tanto dinero y tanto poder, ahorita no me importaría hacer eso, pero en ese momento, cuando hay tanto dinero y tanto poder, además a mí me había amenazado a mi mamá, le había dicho que le iba a sembrar droga a mi mamá. Mi papá tenía ya Alzheimer, bueno, demencia senil, que se lo habían confundido al principio con Alzheimer, y le había dicho a mi mamá que si no me desistía yo de todo lo que estaba haciendo, lo que él iba a hacer era meter en un asilo de gobierno a mi papá para que lo maltrataran, que a mí me iba a mandar desaparecer, me iba a mandar matar, me iba a echar en una zanja para que ella, dentro de la cárcel, o sea, mi mamá, sufriera todo el tiempo. Entonces, imagínate el terror psicológico que estábamos viviendo, ¿no? Sí, y la Loreta de ese tiempo no es la Loreta de hoy. De ninguna manera. Hoy que me lo venga y que me lo diga. No, pues claro. ¿No? Pero en ese momento yo sí le creí, yo estaba con una depresión fortísima. Estaba yo deprimida, estaba yo como con un sinsentido. No tenía carrera, no sabía en qué trabajar, no tenía un peso, me quitó absolutamente todo, había perdido la casa, mi papá le habían diagnosticado lo de la demencia senil, mi mamá estaba como que viendo cómo me podía ayudar. En realidad en ese momento yo sentía que el mundo se me estaba viniendo encima. Sí, por eso nos has platicado ya en varias ocasiones que un narcisista no toma a una mujer fuerte, que haya trabajado en ella, sino que busca a una persona débil, que tenga miedo, que sea manipulable. Sí. Y obviamente tú no sabes que eres esa persona. No. Tú no te veías a ti como en ese momento como alguien vulnerable. Te veías como una mujer normal. Así es. No sabías. Y puede tomar una mujer que aparentemente es fuerte, ¿no? Pero en realidad tiene algo. O sea, detectan, olfatean como que tus huellas, tu huella de rechazo, de abandono, de injusticia, la que sea, te la van detectando y saben exactamente en dónde apachurrarte para ir socavando tu autoestima. Claro. ¿Cuántos años estuvieron juntos? 16. 16. Entonces aquí estamos hablando de que le temías a este hombre que durante 16 años te había estado entrenando para obedecer, básicamente, ¿o me equivoco? No te equivocas. O sea, es así, Me tenía totalmente sometida a él. Y fue poco a poco, como nos contaste en el otro episodio del podcast, fue poquito a poco, y llega un momento que ya estás allá adentro y aunque te estés divorciando, todavía sigues psicológicamente obedeciéndole o siguiendo las amenazas, no te sentías con la fuerza
de decir, alto, voy a buscar un abogado, eso es ilegal, lo voy a denunciar en un medio de comunicación. O sea, no eres la Loreta de hoy. No. Las mujeres que están viendo esto y que están en un estado, se llama indefensión aprendida, Ajá, me entienden. Obviamente yo en ese momento ni conocía el término, claro. pero es que no te sientes con recursos, no te sientes con las fuerzas. Es como si tuvieras un agotamiento emocional y que dices, ya, lo que sea. Lo único que quiero es así como que tener un momentito de paz. Claro. Sí, ya te doblegaron, ya te rompieron tu voluntad a través de repetición y repetición y repetición de amenazas, intimidación, palabras, crear confusión en tu cabeza durante 16 años. Entonces llega un punto en que pues ya estás rendida. Yo quería desaparecer. Es lo único que yo quería. O sea, yo decía, por favor, ya no quiero más, ya no puedo más. En el momento, imagínate que amenaza a mi mamá, que dice eso de mi papá. Yo sí lo creía capaz de hacerlo. Claro. Entonces yo decía, es que ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a hacer, no? O sea, si a mí me manda a matar, porque pues él nos hubiera ensuciado las manos, lo manda a hacer. Si me manda a matar y realmente me echa en una zanja, mi mamá va a estar en la cárcel, mi papá va a estar solo en el asilo, ¿cómo les voy a poder ayudar? Sí. O sea, yo no sabía qué es lo que iba a suceder. Sí, un hombre poderoso, un hombre con dinero. Muy poderoso y con mucho dinero. Hace 20 años. Era otro mundo, no había las redes sociales que hay ahorita. No era tan fácil como hoy agarrar, digo, no es fácil, pero alguien ya puede tomar un teléfono y denunciar, estoy aquí, me está pasando esto. No existía eso. No existía absolutamente nada de esto. Y aunque hubiera existido, no creo que te hubieras atrevido a hacerlo porque las amenazas eran tantas. En ese momento no. Y por eso ahora tienen la facilidad todas estas mujeres hoy que sufren de violencia vicaria o de este tipo de violencias, de tomar el teléfono y denunciar. Pero en ese momento ni siquiera existía el término, imagínate. Claro, ahora, cuando alguien no ha vivido eso, es muy fácil juzgar desde afuera. Ay, no es posible, ¿cómo te dejaste? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué no decías nada? ¿Por qué no te vas de ahí? O sea, desde afuera, sin entender el contexto y el sufrimiento y que ya te quitaron tu voluntad. Empezó de a poquito poco, como lo narraste en el episodio aquel que hicimos juntos, que fue el primero al que viniste. O sea, es muy fácil juzgar desde afuera y no entenderlo, ¿no? Sí. A ver. Yo en ese momento era otra Loreta. Yo no tenía idea de términos, por ejemplo, como refuerzo intermitente, disonancia cognitiva, vinculación por trauma, dependencia, indefensión aprendida. Hoy ya lo sé. Hoy yo sé exactamente qué es lo que me sucedía, ¿no? Yo sé cómo él, a través de que el premio y el castigo, cómo me fue, como tú dices, entrenando. Sí. Y después, cómo yo, por tanto estrés psicológico que tenía, decidía inconscientemente como eliminar el hecho, minimizarlo o evadirlo para poder tener como calma mental. Claro. Y entonces cada vez me vinculaba más por trauma con él. Cada vez él lograba que yo fuera más y más dependiente en todos los aspectos, no nada más en el económico. Y entonces cada vez yo entraba más y más en este estado de indefensión aprendida. Esto es lo que le sucede a una persona que está con un narcisista, con un depredador social. Entonces nos van aleccionando, nos van entrenando, como lo dices, que es perfecto el término. Y llega un momento en que tú ya no tienes una voluntad, tú ya estás quebrantada, estás fragmentada, son pedacitos de ti que es como un rompecabezas con todas las piezas desperdigadas. Y a una persona así, pues es muy fácil juzgarla o decirle que es una persona tonta o que quiere estar ahí, eso. Lo que pasa es que no puedes. Sí, si no lo has vivido, como siquiera puedes sospechar o imaginarte. Vamos a hacer una pequeña pausita y me gustaría que entráramos en algunos de esos términos que mencionaste, porque justamente decías tú, yo no los conocía, yo no sabía que esto significaba esto, para que la gente que nos puede estar viendo los entienda, o sea, que nos expliques lo que te hubiera gustado a ti entender y saber hace 20 años, la Loreta de hace 20 años, pero me voy justamente con ese ejemplo. A veces ves a la gente que explota animales y ves a un delfín o a un león o a un elefante. ¿Y por qué no se defiende? ¿Y por qué no se mueve? Bueno, porque llevan décadas de golpes, de negarles la comida o de condicionarles la comida, que hagan algo, los encadenan, les rompen su voluntad. Entonces ves un animal poderosísimo que ya se le olvidó quién es. Y esa es la violencia, gritos, golpes, negarles la comida, negarles sus cosas básicas, encadenarlos, encerrarlos. Y es lo mismo que muchos narcisistas le hacen a las mujeres. Es exactamente igual. Poquito a poco, hasta que ya no sabes quién eres.
Ya se te olvidó quién eres, se te olvidó que tienes poder, se te olvidó que tienes la posibilidad. Ya te sometieron, te doblegaron. Totalmente de acuerdo. Así Eso pasa. es exactamente lo que te va sucediendo. Bueno, hacemos una pausita, regresamos con Loretta Valle para que nos explique algunos términos y algunos conceptos que te hubiera gustado que alguien te explicara hace 20 años, porque hoy seguramente hay gente que no está viendo y que no lo sabe y que a lo mejor ni se da cuenta y está viviendo lo que tú viviste hace 20 años o conocemos a alguien que puede estar viviendo lo que tú viviste. Una pausita y continuamos con el podcast. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama Cómo generar más ingresos con menos estrés. Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Estamos de regreso con Loretta Valle en el podcast. El episodio, el primero donde vino Loretta Valle, que fue un episodio impactante que tiene millones y millones de vistas, que se los recomiendo cuando terminen este podcast si lo quieren ver, se llama Cuando ser fuerte es tu única opción, donde Loretta Valle nos cuenta todo lo previo que sucedió antes de esto, nos cuenta cómo poco a poco te tomó. Era un hombre maravilloso, carismático, te trataba como princesa, te enamoró y de repente, ¿en qué momento acabaste viviendo en la cárcel con él? O sea, literal. Y luego tocando fondo y todo. O sea, para entender este proceso, ahí está el episodio. Se lo dejamos por aquí en el canal de YouTube o si no, búsquenlo. Se llama Cuando ser fuerte es tu única opción. Bueno, regresamos. Loretta nos estaba platicando en el corte anterior, en el segmento anterior, de términos que pues, desconocías y que las mujeres que son víctimas de narcisistas o de psicópatas pues no conocen. Porque si los conocieran, si tuviéramos la educación, pues no caeríamos, ¿verdad? Debería ser canasta básica, debería en la primaria decirnos, a ver, chiquitos hermosos, allá afuera hay gente que está malita de la cabeza y hay psicópatas, sociópatas, narcisistas. O sea, debería ser canasta básica todo esto, a niños 100%, y niñas. 100%. Sí, y hablar de la violencia familiar. O sea, yo recuerdo en la primaria, nunca en la escuela nadie me habló de violencia familiar. Eran como secretos, ¿no? Mi papá fue violento, alcohólico. ¿O a ti te enseñaron algo? Nunca me enseñaron absolutamente nada. Sí. O sea, yo ni siquiera sabía la diferencia, por ejemplo, entre violencia económica, violencia patrimonial, emocional, afectiva. O sea, yo ni siquiera lo había escuchado. Claro. Ahora, después del divorcio, después de todo esto que pasaste, de perder a tus hijos, y ahorita regresamos al tema de cómo gestionaste la pérdida de tus hijos, tú no lo has platicado en otros podcasts, en nuestro programa de Radio Fórmula, te metiste a estudiar. Sí. Y estás ya a punto de que te den ya tu cédula y todo, y tu título va a ser... En psicología. En psicología. En psicología, pero ya soy terapeuta, soy hipnoterapeuta, soy coach certificada, o sea, pero ¿sabes qué? Sobre todo me metí hasta adentro a estudiar todo esto porque yo le decía a mi psicóloga, Ajá. Es que yo necesito entender qué me pasó. Sí. Porque si yo no entiendo, lo voy a repetir. Y yo quiero resignificar verdaderamente mi historia. Ajá. Quiero sanar las heridas,
pero saber de dónde vienen, ¿no? Y Ajá. quiero integrar mi ser, porque yo me sentía como un ser fragmentado. Claro, estudias, siempre dicen eso, los expertos dicen que enseñamos lo que más necesitamos. Entonces encuentras tu pasión, tengo que encontrar respuestas para mí y es lógico que digas, ahora quiero enseñárselo a otras mujeres para que no les pase lo que me pasó a mí o para que salgan de donde yo salí y no se tarden 20 años en salir de esto. A ver, vamos a ver los términos y ahorita regresamos al tema de los hijos porque quiero preguntarte en qué momento te diste cuenta de, se te abrió así la luz y dijiste, ah, caray, todo esto fue un plan para quitarme a mis hijos y ya no van a regresar. Ok, pero hablemos mencionaste refuerzo intermitente. ¿Qué es el refuerzo intermitente? En todas las relaciones de riesgo hay premio y castigo. Ajá. Entonces, cuando el depredador social te premia, por ejemplo, te amo, te adoro, vámonos de vacaciones, eres la mujer de mi vida, o el hombre, pero voy a hablar en femenino, Sí. eres la mujer de mi vida, etcétera. Ahí te está reforzando con un premio, pero después viene el castigo, ¿no? Te lleva a comer y ¿qué estás viendo? A ver, ¿por qué ya te gustó el mesero? ¿Quieres que te lo siente? A ver, ahorita, ándale. Entonces ahí te castiga y tú empiezas así como que, espérame, yo ni siquiera vi al mesero esto. Entonces, cuando hay este premio y este castigo, tú entras en otra cosa que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Ok. Sí. Porque uno va ligado al otro. Entonces, tu mente no puede soportar el estrés psicológico de que 3 elementos no coincidan, que es el hecho con la creencia y con la fuente de la información. Hecho, creencia, fuente de información. Entonces, tu mente, para poder tener calma, porque si no siente que se está muriendo, necesita eliminar algo, minimizar algo o evadir algo. Eso es lo que necesita tu mente. Entonces, viene tu pareja con el castigo de que eres una quién sabe qué, te está gustando el mesero, y al día siguiente viene con las flores. Tú lo que tienes que hacer para tener calma mental es disociar las cosas. Por eso es la disonancia cognitiva, ¿no? Entonces tú tienes que minimizar. Ay, no es tan malo, es que lo que pasa es que estaba cansado del trabajo y por eso me dijo esto, y el otro está con las flores enfrente, te amo, te adoro. Ahí viene otra vez el premio, ¿no? Cuando tú aceptas esto es para tener paz mental y en ese momento te vinculas más por trauma con tu agresor. Ok. Y cada vez que te vinculas más, o sea, te conectas más, dependes más de tu agresor, emocionalmente y afectivamente. Sí. Y entonces esto hace un ciclo vicioso que te va llevando en un caminito a un término que es indefensión aprendida. Ok. La indefensión aprendida, ¿te acuerdas? Bueno, pues todos los judíos con Hitler y demás, como ya iban a los hornos ya sin luchar. Ya no se defienden. O sea, ya no se defendían, ya nada. Les decían que caminaran y solitos caminaban. De ahí viene este término. Entonces tú ya estás sin luchar dentro de la relación, porque ya estás agotada emocionalmente. Ya no sientes que tienes recursos psicológicos, físicos y emocionales. Sí. Y este es el ciclo que va perpetuando el abuso y que te va llevando a que cabes tu propia tumba emocional. Y ellos o ellas, quien está perpetuando este abuso, sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro. Ya lo han ido perfeccionando, lo han hecho en otras ocasiones y tienen su sistemita. Por supuesto. Que repiten y repiten. Así es. Sí. Y entonces tú llega un momento en que ya no sabes qué contestar. Llega un momento en que tú ya estás tan confundida que no sabes si sí hiciste algo malo o si no hiciste algo malo. Ya no quieres ni saber. No, ya no quieres. Literal te da una sensación de quiero desaparecer. O sea, ya quiero desaparecer, por favor, ya no me digas, ¿no? Sí, entras en supervivencia. Sí. Entonces nada más empiezas a ceder y a tratar de no hacerlo enojar. Totalmente. Imagino. Entonces ya no te vistes de como te dice que te vistas. Si el mesero le molestó que vieras al mesero, ya no lo ves. Mejor tú ordéname, yo ni volteo a ver al mesero. Yo ni siquiera volteaba a ver a los meseros, en serio. O sea, yo buscaba la pared, que estuviera viendo a la pared para no hacerlo enojar. Uy. Y así muchísimas cosas, ¿no? Tú sabes lo rico que sentí cuando ya que fui libre, regresé a un restaurante y dije, quiero esa mesa. O sea, quería ver a todo mundo, ¿no? Porque ya no estaba en este estado que te estoy diciendo. Sí. Pero cuando eres una víctima, ni siquiera te das cuenta, porque obviamente la violencia es gradual.
Claro. No es que te jalaron de los pelos y te llevaron y entonces te No. cachetearon y ya dijiste que sí. No, si eso te lo hacen en la primera cita, pues no caes. No, pero por eso durante mucho tiempo se muestran como carismáticos, lindos, tiernos o tiernas, ¿no? O sea, hasta que ya te tienen. Y poquito a poco empiezan a volverte loca. Sí. Pues ya no sabes ni qué es real. Y no te vas dando cuenta. Ahora, ¿en qué momento, regresando al tema de tus hijos, en qué momento te diste cuenta de lo que había pasado y dijiste, caí, ya me los quitó, mis hijos nunca van a regresar? No hay un momento específico. ¿No? Fíjate lo que sucedió. Mi hijo había regresado de vacaciones de Nueva York. Era un periodo vacacional. Entonces, él quería que yo le hiciera una comida. Yo estaba cortando unas telas para hacer los manteles, porque hago muchas manualidades yo, con mi mamá. Y entonces mi hijo estaba jugando Guitar Hero y la perrita de mi hijo se hace pipí otra vez en la sala. Entonces volteo y le digo a mi hijo, oye, ya se hizo, se llama Valentina. Valentina otra vez pipí, ven por favor. Y entonces no me pelaba. Y yo voy, suelto las tijeras, voy con mi hijo y le digo, mijito, por favor, te estoy diciendo. Se me pone muy grosero. Y me dice que vivir con su papá es más padre y esto ya había sucedido constantemente. Entonces yo le digo a mi hijo, si vivir con tu papá es tan padre, ahí está la puerta. Y me dice, pues sí me voy a ir. Marco, yo pensé que se iba a ir y que iba a regresar. Sí, no, pues, o sea. Es lo que todas las mamás te dicen. Y todavía le dije, sí, pues si quieres hasta te ayudo a hacer las maletas. Sí, o sea, típico. Y ya no lo volví a ver. Y a los 15 días llevo a mi hija porque era un fin de semana sí y un fin de semana no, porque yo en ese momento, por supuesto que todavía no sabía que mi hijo ya no lo iba a volver a ver. Yo pensé que estaba haciendo berrinche y que luego iba a regresar. Llevo a mi hija a la visita con su papá de cada 15 días y cuando regresé por ella, pues ya no me abrieron la puerta. No explicación, no nada. Pero nada es nada. Y por eso te digo que eso es algo como muy difícil de resignificar. Porque yo le escribía. Yo le escribía a mi hija por el Facebook, por el Messenger y le decía, Solecito, te hice algo. ¿Qué pasó? Dime. Y nada. Silencio. Estaba desesperada. Yo le hablaba al papá de mis hijos, ya no me contestaba. Le hablaba a mi hijo, le hablaba a mi hija y no le contestaba, o sea, no me contestaban. La ley del hielo. Literal, César. Y no sabías ni qué había pasado. No, digo, con mi hijo sí, obviamente, ¿no? Pero con mi hija yo no sabía qué es lo que había sucedido. O sea, era... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te hice? ¿Qué te dije? No. Porque imagínate nada más, yo a ella le decía Solecito, porque siempre le decía que era el sol que iluminaba mi vida. Entonces, pues sí es muy complejo no saber nada. Y no saber qué hiciste mal, ¿no? Digo, porque como mamá, pues obviamente la regué. O sea, digo, todos la regamos. ¿Te entró la culpa? Muchísima culpa, porque yo me cuestionaba y yo decía, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué es lo que hice para que ya no quieran estar conmigo? Porque además, bueno, mi hijo era adolescente, o sea, berrinche de todos los hijos. Y yo consideraba que yo estaba haciendo bien en ponerle un límite, ¿no? En decirle, a ver, en esta casa se hacen las cosas de esta manera y no es posible que tu perra se haga pipí en la sala. O sea, tampoco en mi vida lo golpeé o lo regañé de una manera faltándole al respeto. No, o sea, no. Sí, esa respuesta que le diste es la clásica que las mamás nos dan a todos cuando nos ponemos desafiantes. Sí. Te quieres ir, pues está la puerta abierta. Exacto. Aquí hay reglas y mientras vivas aquí, pues hay reglas y se respetan. Así es. O sea, eso es común. A mí me lo dijeron muchas veces y también me ayudaron a hacer mi maleta. Nada más que me quedé en la puerta llorando y ya no me fui. En este caso sí se fueron. Sí.
Pero aquí se fueron porque ya tenían todo un trabajo psicológico que el papá había preparado. Y yo creo que lo disfruto mucho. Uh-huh. Porque, llevó las cosas de tal manera a que él me conocía. Él sabía que yo sí ponía límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi hijo, antes de que cumpliera la mayoría de edad, le dio la American Express Black, cosa que ni siquiera es legal. Entonces, él la tenía y él pedía de comer en las vacaciones. Sushi, pizza. Y yo le decía, no, a ver. En esta casa no vas a estar cenando esas cosas. Si tú quieres, el sábado o el viernes, encantar la vida. Híjole. Pero aquí yo te hago un sándwich, te hago una quesadilla, cosas normalitas, ¿no? Claro. Y entonces la típica frase. Claro. Mi papá dice que el que paga manda y él paga la tarjeta. Sí. Entonces era una lucha constante. Mi hija, por ejemplo, estaba súper chavita. O sea, a los 12, 13 años se quería pintar las uñas, se quería maquillar, quería usar tacones. Yo le decía, no, es que eso no hacen las chavitas de tu edad. Se quería ir sola en las vacaciones al centro comercial, con los amiguitos, al cine y esto. Yo le decía, yo te llevo. Y la respuesta siempre era con el papá de mis hijos, el que paga manda. Y yo soy el que pago, entonces yo mando. Y a mi hija le decía, claro que sí puedes ir, vete. Claro. Entonces yo con el Jesús en la boca, ¿no? Sí. De que mi hija sola en el centro comercial a esa edad. Sí. Suena muy complejo. Es muy complejo educar hijos cuando no haces equipo. Y con un depredador social jamás en la vida vas a poder hacer equipo. Y cuando la otra parte no está pensando en el bien de los hijos, está pensando en pues mi objetivo es robárselos. Entonces aquí su objetivo no era el bien de ellos, ni que te respetaran a ti como mamá. No, nada. O sea, él traía su propia agenda. Así es. Era nada más manipularlos y poco a poco irlos haciendo a su modo, ¿no? Claro. Y que me restaran autoridad a mí, o sea, que ya no me respetaran. Porque cuando te dicen tu mamá está loca, tu mamá no sabe, tu mamá no paga, tu mamá esto, pues entonces como que vas faltándole al respeto a tu mamá porque la otra parte te está minando, ¿no? Sí, pero no estás pensando en ellos porque los que estás sembrándoles es odio. Es una crisis. Yo recuerdo mi papá, pues alcohólico y todo, pero mi mamá nunca me dijo nada malo de él. Me decía, tu papá está enfermo. El alcoholismo es una enfermedad y cualquiera que sea alcohólico le pasa eso. Por eso tú no debes tomar. Pero nunca me dijo, tu papá es un mal ser humano. Me decía, tu papá está enfermo. Entonces, porque es distinto el interés cuando de verdad quieres el bien de tus hijos que cuando quieres nada más robárselos a alguien. Totalmente. Hacemos una pausita y en el último segmento me encantaría que nos dijeras cómo lo gestionaste, cómo sustituiste. No creo que se pueda sustituir, pero la energía del rol y el amor de mamá hacia tus hijos, o sea, te robaron tu identidad, de repente te robaron tus hijos, te robaron tu rol, tu personaje, tu identidad. ¿Cómo lo gestionaste y qué consejos le darías a las mujeres que pueden estarnos viendo o escuchando, que a lo mejor justamente tienen miedo a separarse, salirse de una relación tóxica o de un narcisista o de un psicópata por miedo que suceda algo así, o alguien que está justamente viviendo una separación tóxica en donde puede estarle sucediendo idéntico lo que a ti te pasó? Hacemos una pequeña pausita, continuamos con Loretta Valle aquí en el podcast. Cuidarte no es un lujo. Tu cuerpo es tu hogar. Alcanza tu máximo potencial. Lunes a viernes, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Continuamos en el podcast con Loretta Valle. Te agradezco muchísimo tu vulnerabilidad, como siempre, tu valentía, tu vulnerabilidad. Te felicito por haberle dado la vuelta a las cosas, por lo que estás estudiando y lo que estás ayudando a través de conferencias, de libros, de tus participaciones en podcast, programas de radio, que has resignificado tu vida. Eso no quita el dolor. No lo quita, pero por lo menos haces algo con ese dolor. Lo conviertes en sabiduría. Pero no quita el dolor. No es ahora doy conferencias y ayudo no. O sea, hay dolores con los que uno vive. Te adaptas a vivir así, ¿no? Si aprendes a vivir de una forma nueva. Diferente. Yo lo que decía es distinto, no es lo que yo quería, pero distinto no tiene por qué ser malo. Claro.
Distinto no tiene por qué ser malo. Y no me gusta, no lo prefiero, no lo hubiera elegido, pero es lo que es, pues voy a hacer algo con esto. Así es. Es como, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de que imagínate nada más que te amputan un brazo porque tienes un accidente. Claro. Te adaptas a vivir sin el brazo. Sí. No es que no lo quieras ya, el brazo. No. Te hubiera encantado que no sucediera, pero ya estás ahí. Sí, Entonces, ya ¿qué vas sé. a hacer con eso? Oye, Loreta, hay un término que yo no conocía, que es microquimerismo materno-fetal. ¿Qué es esto del microquimerismo materno-fetal? ¿Qué significa esto? Fíjate que esto es una maravilla. Yo no me podía explicar por qué sentía esta conexión con mis hijos y muchas mujeres no se lo explican. Ajá. Este es un término bueno, es un descubrimiento científico de los años 70 en el cual comprueban cómo a través de la placenta de la mamá hay un intercambio de células con tu bebé. Sí. Este intercambio de células te pueden durar durante toda la vida. Te pueden durar 5 años, 27 años, toda la vida. Y se alojan en el cerebro, en el corazón y en el hígado de la mamá. Y crean una conexión que es una conexión que nadie puede destruir. Por eso es que cuando tú no estás con tus hijos, sientes este desgarre, pero todavía lo sientes adentro. Porque literalmente hay células de ellos viviendo en ti. Es una maravilla. Es una maravilla y al mismo tiempo es un gran dolor cuando no están contigo. Por Sí, eso es el reto más grande que es el puede reto más existir. grande, pero yo insisto, lo puedes resignificar. Ajá. Es que yo le di la vuelta. Ujú. En lugar de que sea para mí que qué terrible que tengo células de mis hijos dentro, Ujú. lo veo como qué bonito que tengo células dentro. Claro. Que nadie me los puede quitar en realidad. Eso es verdad. O sea, afuera te los pueden quitar, adentro no te los pueden quitar. No. Tú llevas una llave colgada. Sí. Nos has platicado de ella. No recuerdo si en el podcast, pero en radio. ¿Nos puedes decir qué significa esa llave que traes colgada en tu cuello? Yo todos los días volteaba a ver el celular en mi buró, esperando que fuera el día que mis hijos me habían mandado un mensaje, que me habían llamado algo, ¿no? Saber algo de mis hijos. Despertaba y era lo primero que hacía. Y tenía junto un cofre con Sí. todas las medallitas, pulseras, etcétera, de mi hijo, de mi hija y míos. Entonces llegó un día en que el dolor ya era tan grande justamente que ya no lo podía soportar. Agarré mi cofrecito, fui con mi joyero y le dije, por favor, fúndeme todo esto en una llave. Y le hice un dibujito, le dije qué significaba esta llave. Luis me dijo, ¿estás loca? O sea, si te lo fundo, ya no hay manera de que te lo regrese otra vez y te vas a arrepentir. Le dije, no, es la llave de mi liberación. Entonces, el corazón tiene un corazón aquí y significa el corazón de los tres entrelazados. Es mi amor hacia ellos y el amor de ellos hacia mí, porque yo sé que me aman. Y abajo tiene una cruz que es la divinidad y es como todo en lo que yo creo, ¿no? Mi credo y el de ellos. Entonces, con esta llave abro y cierro todas las puertas que quiera abrir y cerrar. Y es el símbolo de mi liberación. Yo fui a Acapulco, que es una playa que significa mucho para mí porque ahí iba yo mucho con ellos. Ajá. E hice un ritual, les escribí unas cartas a mis hijos, como pergaminos, ¿eh? Y las quemé después, liberé esto en el mar, se los entregué a Dios, los entregué a la Virgen. Y ya después de haber hecho todo esto con mi llave, que yo puedo cerrar, como te digo, Claro. todo lo que quiera cerrar y abrir, todo lo que quiera abrir. Aquí siempre los traigo. Ahora quiero que nos platiques un poquito cómo manejas las emociones cuando llegan como olas, como torbellinos, como huracanes, como lo que sea, a manera de consejo. O sea, que nos cuentes tu experiencia de cómo lo has resignificado para la gente que nos está viendo, escuchando. ¿Y qué haces cuando llega la angustia? Porque me imagino que sigue llegando. A lo mejor ya la sabes manejar mejor, pero ¿cómo manejabas cuando recién pasó eso? ¿Y cómo manejas solo cuando despiertas a la medianoche o abres los ojitos en la mañana y dices, no están aquí y tal vez no van a regresar? Y empiezan los pensamientos tortuosos de ¿qué hice mal? ¿Por qué no sabía lo que sé ahora? ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué no hice esto otro? O sea, ¿cómo manejas la tormenta mental para no volverte loca? Al principio no la sabía manejar, incluso me traté de eso. Estaba yo con el cúter, ¿no? Con el cúter aquí tratándome de matar porque no lo soportaba.
Si tú me hubieras visto en ese entonces, llegué a pesar 37 kilos, Marco. O sea, era un hilacho. Yo no salía en ese momento tenía yo una casa de 2 plantas, de mi habitación, nada más iba a la habitación de mi hijo y a la habitación de mi hija. Yo en meses no bajé. Mi mamá tenía muchísimo miedo. Yo me iba a la recámara de mi hijo y de mi hija. No permitía que nadie entrara porque yo sentía incluso que me iban a robar su olor. Me paseaba por el vestidor de mi hijo, acariciando la ropa, sostenía los vestidos de mi hija. Yo sentía que había perdido la razón. O sea, me sentaba en la cama, en el borde de la cama así, balanceándome como si estuviera loquita con las fotografías de mis hijos, o sea, acariciándolas. Y yo de veras, yo ya no sabía si estaba loca, si no estaba loca o qué. Me acostaba en la cama de ellos abrazando las almohadas y las olía. Yo no quería que el olor a ellos se fuera. Yo no sabía qué hacer. O sea, yo sentía que había perdido la razón, pero además de todo, no tenía sentido mi vida ya. Porque yo me eduqué para ser mamá. Y entonces en el momento en que ellos se van, se fueron con mi identidad. Yo decía, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue en la vida? ¿Yo cómo voy a poder? Yo no veía la manera. Si alguien entraba a la recámara de mis hijos, tú no sabes cómo me ponía. Me ponía histérica porque de veras yo sentía que se iban a robar la esencia, el olor, ¿no? Era lo último que quedaba. Era lo último que me quedaba. Y tú sabes lo difícil que es para una mamá el que nada más te quede el olor. Sí. Obviamente no lo sé. Puedo imaginarme. O sea, le perdiste el sentido a la vida. Totalmente. Entonces, ¿para qué me levanto? O sea, es una depresión, pero... Yo estaba muy deprimida. No comía. En ese momento, ya tengo muchísimos años sin fumar, pero en ese momento fumaba. Todo el santo día fumaba. Tomaba café. Y no quería comer absolutamente nada. Yo nada más le pedía a Dios que ya me llevara. Yo le decía, es que no me puedo suicidar porque va en contra de mis creencias religiosas, pero llegó un momento en que el sufrimiento me superó y le dije, estaba muy enojada con Dios, yo le dije, Dios mío, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué? O sea, ¿qué te hice para que me hayas quitado lo más valioso que yo tenía, que eran mis hijos? ¿Y por qué te ensañas tanto conmigo, no? Entonces, como yo estaba ya tan desesperada, te digo que estaba yo con el cúter tratándome ya de matar, porque yo lo único que quería era dejar de sentir. Llegaste así literalmente a pensar. Estaba con el cúter yo aquí así. Y no diste el último paso. No lo di. ¿Qué te detuvo? Mi mamá. Me imaginé a mi mamá. Me imaginé que ese dolor que yo estaba sintiendo se lo iba a hacer sentir a mi mamá. Y además de todo, estaba segura que ella es la que me iba a encontrar. Ese fue mi primer pensamiento. Y mi segundo pensamiento fueron mis hijos. Dije, ¿con qué carga los voy a dejar? Porque ellos van a saber que me maté. Por ellos yo no había dejado cartas dramáticas de que, sí. No. Pero yo dije, es obvio, ellos van a saber que me maté por ellos. Yo no quería que ellos también tuvieran esta carga de por vida, ¿no? Entonces, no lo hice. En ese momento le hablé a mi mamá y le dije, mami, por favor, ven, necesito que me ayudes. Vino y me ayudó a ir a la psicóloga. Pero te digo que yo pesaba 37 kilos. O sea, era un hilachito en pijama, sin bañar. Y llegué con mi psicóloga y le dije, ayúdame. ¿Cómo le encuentro sentido a la vida? Le dijiste, no quiero vivir. No quiero vivir. Qué valioso haber hecho eso. No quiero Qué valioso que dentro de tu tristeza pensaste en tus hijos, pensaste en tu mamá y que tuviste el valor de decir, no quiero vivir, pero voy con la psicóloga. Y yo no hallaba cómo me iban a devolver un sentido de vida, ¿no? Sí, obviamente, pero lo intentaste. Obviamente mi psicóloga en ese momento me mandó con el psiquiatra. Con el psiquiatra es lo que te iba a decir, obvio, porque esto ya es de psiquiatra, ¿no es? Es lo que le dijo a mi mamá, tiene que ir con el psiquiatra. Sí, porque necesitas medicamento para rebalancear los químicos en tu cerebro. Es una emergencia. Así es. No es de psicólogo, es de psiquiatra. Entre los dos me trataron. Sí, me claro. Empezaron a medicar. Y terapia y medicamento. Sí, y yo al principio, pues no, o sea, yo seguía sintiendo este sinsentido de vida, sí. ¿no? Pero poquito a poquito empecé a recobrar el sentido de la vida y en ese momento mi motor fueron mis hijos. ¿Y cómo le diste la vuelta? O sea, yo sé que no fue de un día a otro, pero ¿cómo empezaste a sustituir el sentido de la vida, a agarrar tracción? ¿De qué te empezaste a agarrar? Porque de lo natural ya no podías agarrarte, que ser mamá. Y era el sueño de tu vida.
¿De dónde te agarraste? ¿Cómo empezó el proceso de sanar? Comprendí algo. Primero fui mujer, después fui esposa y después fui mamá. O sea, en terapia empecé a entender que yo era una persona, una mujer. A mí mi psicóloga no sabes cuánto me ayudó. Me hizo entender que yo podía encontrar un sentido de vida diferente, distinto, ¿no? Entonces, lo primero que tuve que hacer fue entender las cosas. Entender este concepto tan básico de primero fuiste mujer. Y tu vida no son tus hijos, ¿no? O sea, entendí que mi vida no eran mis hijos, que eran parte importantísima de mi vida, pero que no eran ellos toda mi vida. Entonces, este entendimiento, por cuestión de supervivencia, me llevó a cambiar mis creencias. Porque fue supervivencia, ¿eh? Empecé a hallar cuáles habían sido las creencias y empecé a desmenuzar mi infancia, porque a mí me educaron en una familia totalmente tradicional, ¿no? En donde mi mamá sí se quitaba el bocado de la boca para dárselo a mi hermana y a mí. Y entendí también que desde chiquita a mí me habían dicho que tenía que casarme, que tenía que ser mamá. A lo mejor no me lo decían con las palabras, pero me lo ejemplificaban, ¿no? Entonces tuve que empezar a hallar una identidad a raíz de haber perdido a mis hijos, pero ya como Loreta. Claro. Y eso fue parte importantísima, ¿no? El haber entendido, el haber hallado las creencias, el haber empezado a construir mi identidad como mujer y empezar desde lo más básico, Marco Antonio. Claro. De qué me gusta hacer en la vida, ¿no? O sea, ni siquiera sabía qué me gustaba, qué no me gustaba, porque yo ya me había convertido. Llegaba a un restaurante y pedía lo que mis hijos querían, porque ya sabía que me iban a querer cambiar el platillo. O a lo mejor que dejaban y entonces se iban a comer lo mío. Ya no, yo llegaba y pedía el helado que le gustaba a lo mejor a mis hijos, porque si se les caía, pues les daba el mío, ¿no? Ni siquiera sabía qué helado me gustaba. Entonces, empezar a recuperar este sentido, ¿no? De qué me gusta, quién soy, empezarme a conocer, empezarme a caer bien porque no me caía bien. Claro. Empezar todo este proceso maravilloso de irme enamorando de mí y además con algo en la mente. Yo los voy a educar a distancia. En lugar de que ellos tengan un ejemplo de una mamá que se suicidó, que se quedó llorando ahí en la cama, les voy a enseñar una mamá que logró amarse, que logró resignificar. Y ese sigue siendo tu inspiración. Sí. Entre otras cosas, porque hoy lo haces por ti, ayudas a muchas mujeres, pero también hay una parte que dices, les estoy mostrando en la distancia cómo le puedes dar vuelta a un hecho tan doloroso en la vida. 100%. Hoy, ellos, si me ven, que yo luego digo, ojalá me espíen de repente, ¿no? Sí. Ellos tienen un ejemplo de una mujer fuerte, de una mujer que se aprendió a amar. Pues uno de los dos te contactó después del podcast aquel, ¿no? Hace 2 años, donde les mandaste un mensaje y dijimos, alguien los tiene que conocer, alguien tiene... O sea, no sabes si vieron el episodio, pero después de ese podcast, uno de ellos dos, o sea, el niño. El hombre, sí. El hombre te contactó. Te enseñé el mensaje que dice, te amo, ¿no? Sí, te mandó un te amo en Instagram de una cuenta que creó por ahí y luego volvió a desaparecer. Infortunadamente sí, pero yo con ese te amo. ¿Qué sentiste cuando leíste el te amo? Y verificaste que era tu hijo, obvio. Que no la había regado tanto. Me ayudó a limpiar mi culpa. Me ayudó a resignificar, porque además en esa conversación ya no la viste más abajo, pero luego te la enseño. Yo le ofrezco disculpas y le digo, si en algo me equivoqué, te ofrezco una disculpa muy grande. Y le dije, y de algo que me arrepiento muchísimo, es de haberte puesto a estudiar tanto Kumon y de no haber andado más en patineta contigo. Y él me contesta algo divino. Me pone, yo sé que lo hiciste porque me amas. Te lo agradezco mucho. Yo tenía como mucho sentido de culpa de haberlo presionado tanto en la escuela y de haberlo puesto como a estudiar tanto, ¿no? Porque su papá quería buenas calificaciones. Entonces, como que yo sentía esta presión y yo decía, no, que no se burlen de él, que él pueda estar bien en la escuela, etcétera. Entonces,
como que yo me lo había guardado mucho y yo decía, jugué más con mi hija porque a mi hija le iba mejor en la escuela, que mi hijo tiene otras habilidades maravillosas, ¿eh? Mi hijo bucea como un delfín y tiene otras cosas. Pero yo decía, ¿para qué lo presioné tanto? En lugar de haberme sentado a que aprendiera matemáticas, hubiera andado más en patineta con él. Y le ofrecí disculpas. Tuvo muy, muy profunda esa conversación. Y sé que lo hacías porque me amas, ma, para mí. O sea, no tiene valor. Qué alivio Es saberlo, ¿no? invaluable. Qué alivio leerlo. Sí. Porque Loreta, pues como tú lo sabes ahora que estudias psicología, pues hiciste lo mejor que sabías hacer en ese momento. Así es. Esa versión mía, pues hizo lo que creía que era lo correcto. La mejor decisión con las herramientas que tenías en ese momento. Si hubieras sabido algo mejor, pues hubieras hecho algo, pero no podías hacer más de lo que sabías. No. Y es lo que cualquier mamá hace, pues nos tratan de exigir y nos piden lo mejor porque la vida allá afuera no está fácil y nos van a exigir. Entonces, pues es normal exigir, pedir que demos lo mejor de nosotros. Sí. Y me da mucho gusto y celebro que te haya contactado por lo menos uno de los dos. A lo mejor la otra luego te contacta. Con ella no has tenido ningún contacto. Nada, cero. Hasta el momento. Ella sí no, nada. Ya. Y todo esto fue por Instagram, ¿no? No lo has visto en persona. Sí. Sí lo viste en persona. A escondidas. Sí lo Pero viste. sí, sí. Lo llegaste a ver en persona a tu hijo. Se vieron, se dieron un abrazo. Lo abracé muy fuerte y mi mamá también. Oh, wow. No habías dicho eso. Maravilloso. Nos abrazamos muy fuerte y muy rico. Eso fue en los últimos 2 años, después del podcast. Una vez. ¿Qué sintió tu corazón? Se derretía. Imagínate. Fue algo maravilloso. Un abrazo que me va a durar por siempre. Uh-huh. Un abrazo que reparó. Una vez. Una vez. ¿Qué edad tiene él ahorita? 31. Y mi hija 28. 28. Pues te felicito. Me da mucho gusto, Loreta. Gracias. Que hayas tenido ese regalo. Ojalá se repita, pero aunque no se repita, qué bueno que ya lo tuviste. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que pueden estar pasando por lo mismo o que tienen miedo a separarse muy legítimamente por miedo a no tener dinero, miedo a perder la casa que tienen o el departamento que tienen, miedo a que un hombre poderoso les quite a lo más sagrado que tienen a su familia? ¿Qué les dirías? Que sí se separen. Definitivamente tienes que guardarle el miedo. O sea, ponlo en el asiento del copiloto. Porque tú le estás dando el ejemplo a tus hijos. Ahora que yo ya entiendo que el modelo de relaciones te lo dan tus papás, imagínate nada más el modelo que yo le estaba dando a mis hijos. Les estaba abriendo la puerta para que fueran derechito a una relación de riesgo, a que fueran violentadores o que fueran víctimas. Si tú estás pasando por un momento así, si tú estás viviendo una relación de riesgo, divórciate. Pero sé inteligente. Ve a terapia, entiende con quién estás lidiando, ¿no? Busca un abogado o una abogada con perspectiva de género que pueda comprender lo que es un depredador social y haz las cosas de forma inteligente. Vete preparando. Tienes que crear una red de apoyo. Tienes que tener un soporte económico, ¿no? Igual y no muchísimo dinero, pero sí por lo menos para poder sobrevivir durante 3 meses, para que no vayas a regresar a tu casa. Tienes que juntarte con personas que te puedan dar consejos sabios. Tu mamá, tu prima, tu amiga, tu amigo, quien sea. Ve con una terapeuta, con un psicólogo especialista en eso, para que no te vaya a revictimizar. O sea, ve creando una red de apoyo en donde tú, en este momento que te sientes con muletas emocionales, puedas soportarte de esto y dar el paso, tener la fortaleza. Porque el día de mañana, si no te divorcias,
que tú veas a tu hija en una pared que la están estrangulando, te vas a sentir muy culpable. O que veas que tu hijo está estrangulando a una mujer, ¿no? Eso no quieres a tus hijos. Y como te lo hicieron a ti. Exactamente, ¿no? O sea, tú les tienes que dar un ejemplo de fuerza, de resiliencia, porque la historia sí la puedes resignificar, porque sí puedes sanar tus heridas y porque sí puedes integrar tu ser. Y sobre todo, porque sí puedes construir una vida después de todo lo que te sucedió, en donde seas plena y feliz. Y romper el ciclo. Claro, por Porque supuesto a veces que pasa sí. de generación en generación. El bisabuelo y la bisabuela lo vivían, luego los abuelitos, luego mamá, luego nosotros, y si no rompes el círculo, va a continuar de generación en generación. Sí. Hasta que alguien dice, aquí termina. Hasta aquí, basta. Aquí y a pesar termina. de que no veo a mis hijos, no me arrepiento hoy de la decisión que tomé hace 20 años. Claro, aunque duela. Aunque duela enormemente. Pero les diste el ejemplo. Y los educo a distancia. Claro. Hasta el día de hoy. Y aquí termina. Alguien tenía que decir, aquí termina. Sí, porque no más violencia. Y yo hoy ya no tolero ningún, así un ápice de violencia o de abuso en ningún aspecto de mi vida. Claro. Y estoy muy orgullosa de eso. Celos, control, prohibiciones, intimidaciones, bromas, sarcásticas. Sí, nada. Golpecitos de juego, nada de esas cosas. Nada, absolutamente nada. Ahora entiendo lo que es una relación sana, ahora entiendo lo que es una relación de pareja y ahora no sabes cuánto valoro mi libertad, mi autonomía, mi independencia y el yo ser la que construye mi vida. Celebramos, no solo yo, sino todo el equipo, toda nuestra comunidad. Celebramos quién fuiste y quién eres. No solamente quién eres ahora, porque eres quien eres gracias también a lo que viviste. Así es. Ya, y celebramos a la Loreta de hace 20 años que vivió lo que tenía que vivir y que se levantó. ¿Qué le dirías a esa Loreta? Si la voltearas a ver, si la tuvieras, si pudiéramos viajar en el tiempo y te pudieras aparecer en ese momento con esa Loreta y la pudieras ver hacia su carita y tomarla de las manos, ¿qué le dirías? Aunque te duela, porque sí duele, Marco. Aunque te duela, lo vas a poder hacer bien. Aunque te duela, te vas a poder adaptar. Aunque te duela, vas a poder portar esta llave de la libertad con muchísimo orgullo. Todos los días a lo mejor te va a doler, sobre todo en las Navidades. Cuando estás poniendo el árbol, porque era algo que yo hacía con ellos. Cuando vayas a la boda de los hijos de tus amigas, cómo duele. Pero vas a estar bien. Porque esta bola de amor que tú tienes, que no sabes en dónde depositar, que es el amor maternal, se lo vas a poder dar a dos peluditos que se llaman Petunia y Pogo, que te van a llenar muchísimo. Y vas a estar bien y te vas a casar con un hombre maravilloso que se llama Mario. Y vas a lograr construir relaciones sanas. Y vas a tejer una red de apoyo impresionante. Y vas a ser ejemplo para muchas otras mujeres. Y esas después van a ser ejemplo para otras. Y así sucesivamente. Y se va a ir creando una cadena espectacular y maravillosa de ayuda. Así es que respira, abrázate. Que te amo tanto. Confía en ti. Lo vamos a lograr juntas. Qué palabras tan amorosas. Es una cartita de amor. Gracias, Loreta. Gracias de corazón por compartir con nosotros, por ser vulnerable. Y estoy seguro que este episodio le va a llegar a muchísima gente que va a decir, si Loreta pudo, yo también puedo. Si Loreta decidió que merecía amor, yo también puedo decidir que merezco amor. Si Loreta decidió educar con el ejemplo, aunque sea en la distancia, con el dolor inmenso de la distancia, yo también puedo hacer lo mismo. Gracias, Loreta. Damos un aplauso, todo cariño y corazón a Loreta Valle. Gracias por compartir con nosotros.
Querida Loreta, pues pronto vas a tener tu graduación ya oficialmente como licenciada en psicología. Pronto tendrás tu título ya oficialmente, aunque yo sé que ya llevas dando conferencias, talleres, apoyo a muchísimas mujeres. No es que se necesite un título universitario para compartir tu propia experiencia y lo que tú has vivido, pero también es muy hermoso aprender herramientas que te da la universidad. ¿En dónde te podemos encontrar y seguir y aprender más de ti? En todas mis redes estoy como Loreta Valle MX y Loreta es con doble T, en YouTube, en Facebook, Instagram y demás. Ajá. ¿Y estás dando conferencias, algunos talleres, pláticas? Sí, estoy dando retiros presenciales ya. Ajá. Para que podamos integrarnos, para que podamos sanar, que aprendamos lo de las relaciones de riesgo. Sí. Doy sesiones one-to-one, doy conferencias, talleres, sí, de todo. Y ahí te pueden localizar. Ahí me pueden LoretaValle.mx. Exacto. Para cualquier lugar del mundo, ahí estás. Y nosotros, pues obviamente ya eres parte de nuestra comunidad, de nuestro podcast, de nuestro programa de radio, pero para nosotros será un gran gusto seguir colaborando contigo cada vez más en nuestra nueva comunidad de almamatters.com. Pues a ver qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Porque hay mucho que compartir. Y pues nunca será suficiente hasta que la última mujer pueda recordar quién es, saber quién es y poder amarse a sí misma primero y encontrar de alguna forma el valor, pues la misión nunca va a terminar. Yo feliz, ya sabes que te quiero y que te admiro. No, sabes que es recíproco, amiga. Gracias. Es recíproco y te agradezco mucho tu vulnerabilidad porque sé que no es fácil. O sea, si cuando uno va a terapia, hablar de esto y sacarlo, no es fácil, menos con cámaras, con público. No, pero como te dije antes de que grabáramos, esto lo estoy haciendo para todas esas mujeres que no tienen a sus hijos y que me preguntan, ¿lo voy a poder lograr? ¿Y cómo tú lo hiciste? Gracias. Es para ellas. Para ellas, con mucho amor. Gracias de todo corazón. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Nuestra comunidad almamatters.com con doble T, Alma Matters o Alma Matters con doble T.com. Ahí nos pueden encontrar. Estamos creando también, estamos pasando de ser Marco Antonio Regil, me estoy como no retirando, pero estoy creando una comunidad en donde nuestros expertos como Loreta y grandes amigos puedan formar parte también de esta comunidad. Así que los invitamos a que se den una vuelta por ahí y conozcan nuestra comunidad y lo que tenemos para ustedes. Si están escuchándonos, ya sea en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify, suscríbanse al podcast, denos una reseña con 5 estrellas. Eso nos sirve mucho para que el algoritmo recomiende los episodios a otras personas. Pueden copiar y pegar la liga en sus redes sociales para que este episodio le llegue a más gente. En YouTube, ya saben, también like al video, la campanita, activarla. Déjenos un comentario acá abajo. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Qué reflexión vino a tu mente? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún...? Porque eso es un ejercicio de autoamor, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo en psicología espiritual siempre los maestros nos decían, ¿hay algún compromiso, por más pequeño que sea, que puedes hacer contigo misma, contigo mismo después de toda esta reflexión? Porque el chiste es que lo aterricemos de alguna forma, ¿no? Entonces, si hay algún compromiso, por pequeño que sea, que estés dispuesto a regalarte, a darte, hago este compromiso conmigo para amarme más y lo quieres compartir aquí abajo para que quede psicológicamente como lo escribí aquí en público y para aprender todos en comunidad, nos gustaría mucho. Así que gracias de todo corazón y gracias a nuestras alumnas y alumnos que han venido aquí a la grabación del podcast, aquí en nuestros propios estudios de almamatters.com. Gracias, chicos, chicas, gracias. Gracias, Loreta, de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Gracias.